Es muy fácil que Dios un día nos dé. Lo difícil es que eso que recibimos no se pierda. Es hermoso cuando nosotros decimos: lo que he recibido de ti, Señor, qué hermoso, qué lindo. Pero muchas veces lo que recibimos se convierte en una historia, pero deja de ser una continua experiencia de vida. La relación del Espíritu Santo nunca puede limitarse a lo que usted recibe en un servicio. Tiene que convertirse en un estilo de vida, donde usted no solo busca cuando está en la iglesia. Qué fácil es buscar aquí, con una música, con alguien que te guíe, con alguien que te enseñe cómo hacerlo. Así es fácil. Pero sentirás la presencia de Dios en tu casa de la misma manera que la sientes en la casa de Dios. Cuando nosotros no podemos encontrar a Dios en nuestra casa, es porque nos falta comunión, es porque nos falta intimidad, es porque nos falta relación, es porque nos falta disciplina. Y yo traía un mensaje para darle al que le puse la voz del viento. La voz del viento. Porque por muy loco que parezca, el viento tiene voz. En el mundo del espíritu, en las cosas de Dios, las cosas no son como nosotros la vemos, sino que todo tiene vida. Y el viento tiene vida. El pastor decía y mencionaba, porque el Espíritu Santo muchas veces se manifiesta como viento, no es un viento. Y luego el pastor Miguel en el primer tiempo hablaba sobre ese viento que frotaba, que brotaba, que se movía. Y en el libro de Marcos 4:38 dice la Biblia que cuando vino la gran tormenta, Jesús reprendió y le dijo al viento: enmudece. Usted le puede decir un viento: quédate quieto, retrocede, no avances, disminuye. Pero ¿por qué usted le va a decir al viento: enmudece? Cuando usted enmudece algo es porque no quiere que eso siga hablando. Cuando Jesús le dijo a los demonios: enmudece, no hables más, estaba callándolo y silenciando. Entonces el viento tenía una voz. Diga conmigo: la voz del viento. Ese viento estaba hablándole a los que estaban en la barca y los tenía atormentados, los tenía temerosos, los tenía inseguros. Tanto fue el punto que despiertan al maestro. Y cuando Jesús se despierta, al ver lo que estaba, Jesús siente las voces que rodeaban el arca. Y Jesús le dice al viento: enmudece, calla. Diga conmigo: la voz del viento. Y entonces el viento enmudeció y se cayó. Enmudeció y se cayó. Y ellos decían: ¿quién es este hombre que el viento le obedece? Pero en realidad lo que había hecho el viento era callarse. Entonces, hermano, los vientos son moveres del espíritu. Los vientos, yo envié la presentación, no sé si me ayudan con un versículo que voy a dar. Salmo 104:4. Los vientos son mensajes. Los vientos portan sonidos. Los vientos portan palabras. Los vientos portan decretos. Los vientos portan vida. ¿De dónde se lo saca, pastora? Vamos a ver si me ayudan en pantalla con el Salmo 104:4. O si usted lo tiene y lo busca, me ayuda ahí rápido. Si me baja un poquito el piano, se lo voy a agradecer. Aquí tengo el metrónomo, dije solo 10. Salmo 104:4. Si lo tiene, dígame amén para yo saber que lo encontró. Yo lo tengo, yo quiero que alguien se pare y me lo pueda leer. Salmo 104:4. Fuerte, hijita. No, Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces ahora el Señor dice que el viento son mensajeros, que el viento trae un mensaje. Diga conmigo: la voz del viento. La voz del viento. El viento que soplaba alrededor de la barca traía un mensaje de miedo.
Los que estaban en la barca no le tenían miedo a los romanos, no le tenían miedo al gobierno, no le tenían miedo, hermano, a los escribas y fariseos que perseguían a Jesús. Pero de pronto le tuvieron miedo al mensaje que traía el viento. No era la tormenta, porque los marineros no sienten miedo cuando hay tormenta. El que vive en el mar se acostumbra a las olas, a la tormenta, que el mar de la noche a la mañana se corte. Para ellos la tormenta no era el problema. Para ellos el problema era el mensaje que traía el viento, la voz del viento. Entonces, cuando Jesús despierta, Jesús oye el viento, oye el mensaje. Y Jesús le dice al viento: enmudece, cállate, no sigas hablando. No recibo el mensaje, no recibo la palabra, enmudece. Nosotros tenemos que identificar qué viento viene de Dios y qué viento no viene de Dios. Nosotros tenemos que intentar entender, discernir la voz que viene en el viento, de dónde viene y de dónde proviene. Jesús se despertó hoy y dijo: este viento no viene de Dios, y le dice al viento: enmudece, cállate. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ahí lo puse en Marcos 4:38. Dice que él reprende al viento y le dice: calla, enmudece. Y el viento cesó. El viento soplaba porque tenía un mensaje que trasladar. Cuando el viento se detuvo, el mensaje dejó. Y fue entonces cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? El Señor no le habló a los discípulos mientras otro viento estaba soplando, mientras otra voz estaba oyendo. Muchas veces nosotros no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo porque hay un viento que nos hace ruido, que todavía no hemos identificado de dónde viene y no lo reprendemos. Muchas veces el Espíritu de Dios trae un mensaje, la voz del viento, en el soplo de Dios, en el ruach de Dios, el soplo que tiró sobre el hombre. Cuando dice: y sopló Dios aliento de vida, en ese soplo venía el ruach, venía la vida, venía el aliento. Pero ese soplo que venía sobre el hombre venía a traer vida. El soplo que venía a la barca, ese viento que traía la barca, ese viento traía un mensaje de miedo. Y muchas veces el enemigo trae sobre la iglesia un mensaje de miedo con viento raro. Y usted sale de la casa y usted siente ese viento que le habla, que le hace tener temor. Hechos 27:14 dice la Biblia: pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurocleidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Una de las cosas que más me impresiona es que cuando leemos la palabra Euroclidón, esto significa la unión de vientos que se une para formar una tormenta o una tempestad. La tormenta y la tempestad no es más que cuando los vientos se unen. Cuando Dios habla de torbellino es cuando los vientos se unen. Es una fuerza centrífuga de varios vientos que empiezan a unirse. Entonces lo que estaba destruyendo la barca en el libro de Hechos no era más, hermano, que la unión de diferentes vientos, que dice que ellos perdieron el timón, ellos perdieron la fuerza y ellos dijeron: ya, vamos a dejarnos llevar por los vientos. Muchas veces la voz del viento Euroclidón va a venir a moverte, a que tú pierdas el control de tu vida, a que tú sueltes el timón de la barca, a que tú sueltes la vida del espíritu, a que tú digas: ya no puedo más. Se levantó mi esposo, se levantó mi suegra, se levantaron los hijos, se levantó el jefe, se levantó el negocio, se levantó la crisis, se levantó un diagnóstico médico, me tocaron por aquí, me tocaron por allá, vientos de todos lados, que usted tiene que aprender que no son más que un Euroclidón, la unión de vientos que hacen una tormenta. Lo que Jesús estaba viendo en el mar era un Euroclidón, una unión de vientos que traían una tormenta, pero el viento tiene voz. Diga conmigo: la voz del viento. Y aquí pasó algo, que esta gente tiró la toalla. Esta gente tiró la toalla. Cuando estaban, hermanos, allí, tiraron la toalla, se dieron por vencidos y dejaron que la barca fuera donde quería. No pierdas el control.
Cuando tú no tengas fuerza para llevar un timón, cuando vengan vientos con voces raras a decirte vas a morir, ahora sí eso es un cáncer, lo que el médico, la mirada del médico dice que te vas a morir, hermano, suelta el timón, pero no a merced del viento, sino entrégueselo al Espíritu Santo. Tiene que mandar a reprender el viento que le habla. Tiene que reprender el viento que le habla. En Jonás 1:4 dice que un viento vino que era tan fuerte que provocó una tormenta en la barca donde iba Jonás. Ahora, diga conmigo la voz del viento. El viento empezó a golpear, hermano, en medio de esa tormenta, de esa tempestad, en la unión de los vientos, la barca empieza a ser zarandeada. Ahora, diga conmigo una vez más la voz del viento. ¿Cómo supieron los que iban en la barca que el que estaba mal era Jonás? Si no lo conocían. Usted se monta en un avión y usted no sabe quién se sentó atrás de usted. Usted no sabe quién es el viejo raro que se le sentó al lado. Usted no sabe quién es la que va adelante. Usted no sabe con quién viaja. Cómo se montan diferentes gente, diferentes creencias. En un barco viene una tormenta y todos los del barco sabían que el que estaba mal era Jonás. Diga conmigo la voz del viento. Esa tempestad era la voz del Espíritu Santo diciendo a los que estaban en la barca: allá adentro hay uno que tiene cuentas pendientes conmigo. Y todo el mundo decía: espérate, Jonás es el del problema. Pero no solo sabían quién era Jonás, sino que sabían dónde estaba Jonás escondido en la barca. Porque Jonás estaba dormido en el sótano de la barca. Y todos bajaron, sacaron a Jonás, lo subieron y dijeron: mira, el viento es revelación. Diga conmigo la voz del viento. Cuando el viento viene del Espíritu Santo, Dios va a revelar hasta lo más secreto que hay en tu corazón. Y Jonás creía que estaba seguro donde nadie lo conocía. Pero lo que Jonás ignoraba es que cuando Dios manda que el viento sea su mensajero, Salmo 104:4, si me lo ponen en pantalla, aún los misterios de Dios se revelan por el soplo del Espíritu Santo. Entonces todos en la barca dijeron: por culpa de este nos vamos a morir. ¿Dónde está? En el sótano. Hermano, los vientos hablaban, los vientos soplaban y la gente lo sube y lo bota de la barca. Porque dijeron: el viento está reclamando a este, o lo sacamos o nos morimos. Diga conmigo la voz del viento. Cuando el viento sopla, viene a revelar en qué estás mal. Hay gente que no tiene a Dios, pero que va a saber que tú estás mal. Hay gente que no tiene al Espíritu Santo, pero que va a saber que tú estás mal. Hay gente en tu trabajo que te mira y tú le dices: soy cristiano, pero cuando te ve dice: tiene actos de mundano más que los míos. Y sabe que tú estás mal. Cuando el Espíritu Santo, Dios mío, me pasé por un minuto. Cuando el Espíritu Santo sopla, sabe que tu vida está mal. Diga conmigo la voz del viento. Tienes que identificar cuando el viento viene del Espíritu Santo y la voz es la del Espíritu Santo y viene a revelarte en qué andas mal. Los vientos son los mensajeros de Dios. Y con esto voy a terminar. Éxodo 14, 20 y 21. Dios mandó un viento. Dios mandó un viento que soplara toda la noche sobre el mar seco. En Éxodo 14, 21 acababan de salir, hermano. Y cuando llegan frente al mar rojo, dice la Biblia: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Los mundos pueden conectarse. Así como el mundo espiritual nos conecta, así como el mundo físico se conecta, el mundo vegetal, la creación de Dios se conecta. Y Dios mandó un viento que soplara. Ahora el viento sopló sobre las aguas. Diga conmigo la voz del viento. Y cuando el viento soplaba, el viento no estaba soplando, estaba hablando. Y el viento le decía a las aguas: retírense que Israel va a pasar. Retírense que Israel va a pasar. Retírense que Israel va a pasar. Y a medida que el viento soplaba, las aguas se retiraban. Y el viento, hermano, avanzaba. Retírense que Israel va a avanzar. Se retiraban. Pídele al Espíritu Santo que sople sobre tus enemigos y tus enemigos van a retroceder. Van a haber momentos donde tú no vas a pelear batalla, sino va a necesitar que el Espíritu de Dios hable, que el Espíritu de Dios se encargue. Hay batallas que tú no puedes pelear, que tienes que permitirle al Espíritu Santo que pelee por ti. Diga conmigo la voz del viento. La voz del viento le puede hablar a tu obstáculo. La voz del viento le puede hablar a lo que se opone. La voz del viento le puede hablar a lo que se levanta contra ti. Aquello que tú crees que te detiene, si Dios le habla, puede ser capaz de retirarse
imaginarse y visualizarte entrando por un triunfo, por una victoria. Dile al Señor, habla a través del viento, habla a través del viento. Con esto termino porque hay mucho que decir. Porque cuando Dios quiso hablarle a Elías, Dios le habló por medio de un silbo apacible. Pero Elías estaba acostumbrado a oír a Dios en el torbellino, en el viento. Aprendamos a escuchar a Dios de todas las maneras posibles. Aprende a escuchar a Dios en lo fuerte, en lo débil, en lo suave, en lo lindo, en lo hermoso, en la intimidad, en la soledad, leyendo la Biblia, escuchando a tu predicador, alimentándote de Dios. Pero también aprende a escuchar a Dios por la voz del viento. Si hay algún viento que te ha estado hablando y no viene de Dios, repréndelo. Pero si el viento que habla viene de Dios, ponle atención y dile: habla Jehová, que tu siervo escucha. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Que el viento del Espíritu, el ruach, el soplo del Espíritu hable a tu vida. Tócale al que está a tu lado y dile: identifica la voz que se mueve en el viento. Quiero que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, dígale ahí donde estás: Señor, hazme sensible a tu voz. Hazme sensible a tu mover. Hazme sensible a tu presencia. Póngase de pie, dile: hazme sensible a tu soplo. Hazme sensible a tu Santo Espíritu, que yo no pueda perder lo que tú tienes para mí, porque yo no puedo entender lo que tú me quieras decir. Habla mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Abraza al que tiene a su lado y dile: deja que Dios te hable.